Bienvenidas, bienvenidos a la sexta clase teórica de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales, Cátedra Federico Schuster. Los acompaña Sebastián Mauro, esta vez los acompaño solo con la voz, porque me es más cómodo hacerlo así. De todos modos creo que no van a extrañar mucho el recuadro con el video arriba, no aportaba demasiado. Bueno, el título de la clase es Agencia y Estructura. Esta clase corresponde a la unidad 3 de la materia, que tiene el mismo nombre, Agencia y Estructura, Polaridad y Síntesis, que es el título de la clase de la unidad. Y los textos que tienen para leer en esta unidad son, para prácticos, dos textos de Anthony Giddens, que corresponden a lo que se llama la teoría de la estructuración, algo de lo que vamos a hablar un poco en esta clase, pero va a estar desarrollado en el práctico. Y para teóricos tienen que leer un texto de Federico, que se llama Acción y Estructura en la Política y en las Ciencias Sociales. ¿De qué se trata esta clase? Bueno, vamos a ver las formas de síntesis y de articulación entre dos tradiciones teórico-metodológicas, que son el subjetivismo y el objetivismo. En las clases anteriores algo hablamos de esto. En la clase anterior, actualmente recuerdo que al inicio, la materia del individualismo metodológico, que el individualismo se oponía a otra gran paradigma de ciencias sociales, que es el holismo, esta idea de que si lo social debe ser explicado a partir de la categoría de acción o de individuo, o si tiene que ser explicado a partir de las categorías de estructura o sistema, ¿sí? Quizá recuerden, bueno, ahora vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero hice una referencia a que son dos formas de definir lo social que determinan dos tipos de explicación y dos metodologías diferentes. Y un poco, bueno, las ciencias sociales se estructuraron como ciencia siguiendo uno u otro modelo. Lo que vamos a ver en estas clases, en esta clase en particular, son los intentos por articular estos dos paradigmas, o estas dos grandes tradiciones teórico-metodológicas. Si esta clase hubiera sido dictada en el marco de una cursada presencial, habría venido después del parcial, ¿sí? Nosotros hubiéramos tenido el primer parcial evaluando las unidades 1 y 2, y la segunda instancia de evaluación vendría después de la evaluación del dictado de las unidades 3, 4 y 5. Eso marca un quiebre, marca una diferencia, y en relación a este punto, una diferencia bastante clara, porque el intento, la idea de articular acción y estructura no es exclusiva de los autores que vamos a ver en esta clase, sino que es el terreno común en el cual desarrollan sus teorías otros autores, especialmente los autores contemporáneos, y es el terreno común en el cual se desarrollan los autores que vienen en las unidades próximas también. Así que bueno, hay una continuidad que van a ver en las siguientes clases respecto de esta cuestión. ¿De qué se va a tratar esta clase? Vamos a ver cuál es el recorrido que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a retomar algunas cuestiones de filosofía de la ciencia que vimos en la unidad 1, en particular lo que vimos hacia el final de la unidad 1, referido al escenario posempirista. Después vamos a explicar esta dicotomía, o este dualismo entre acción y estructura, para pasar en la tercera parte de la clase a las propuestas de síntesis. Nos vamos a detener, obviamente, en la teoría de Anthony Giddens, pero no vamos a hablar solamente de él. Y finalmente, siguiendo la línea del texto de Federico que ustedes tienen para leer, vamos a aplicar una forma de articulación entre agencia y estructura en el estudio de un tema en particular, que son las protestas sociales, ¿sí? Esto se basa en los trabajos de investigación de Federico en el marco del grupo de estudios de la protesta social en Argentina, en el Instituto Gino Germani. Vamos a ver la definición de protesta con la que este equipo hizo sus investigaciones, y cómo esa definición articula tanto elementos de la agencia como elementos de la estructura. Bueno, vamos a la primera parte entonces. En relación a la filosofía de la ciencia decía,
estos intentos de articulación entre las corrientes referidas a la acción y las corrientes referidas a la estructura, son intentos que aparecen en la década de los fines de los 70, principios de los 80, del siglo XX obviamente, y se corresponden con un determinado estado de la discusión en la filosofía de la ciencia, que es el que dejamos en la primera unidad de la materia, bajo el nombre de escenario post-empirista, ¿no? Un campo en el cual se desarrollan distintas teorías que son todas críticas de lo que fue el consenso ortodoxo, ¿sí? Vamos a repasar un poco de qué se trata eso. Insisto, vuelvan a los últimos textos de los teóricos de la unidad 1, ahí van a encontrar una parte de estas discusiones, pero para repasar brevemente, recordemos que esta materia empieza desarrollando lo que se conoce como consenso ortodoxo. El consenso ortodoxo no era una corriente teórica puntual, sino también un escenario, un espacio en el cual distintas teorías científicas, distintas teorías sobre el conocimiento científico coincidían, ¿sí? Y ese consenso, después pasamos a la parte de la crítica de ese consenso ortodoxo, que es lo que se denomina post-empirismo o escenario post-empirista, ¿sí? ¿En qué coincidían las teorías del consenso ortodoxo? Bueno, en una imagen de lo que es el conocimiento científico. En primer lugar, el conocimiento científico es un conjunto de enunciados. El conocimiento científico son enunciados que están organizados en teoría. Y esos enunciados, si pensamos que el conocimiento científico está hecho de esos enunciados, no de otra cosa, vamos a suponer otra serie de cosas. En primer lugar, vamos a suponer que esos enunciados no tienen una historia o unas condiciones de producción, sino que son válidos o inválidos en sí mismos, o válidos o inválidos en relación al acervo del conocimiento científico. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que Popper denominaba distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de validación. Recuerdan los textos de Popper que Popper plantea con claridad que no importa en qué contexto una teoría científica fue formulada, sino que lo que importa es la validez de eso que está enunciado en la teoría científica. ¿Y cómo se determina la validez de eso que está enunciado en esa teoría científica? Bueno, en primer lugar, aplicando criterios lógicos, ¿sí? La filosofía de la ciencia no era otra cosa que la lógica del conocimiento, ¿sí? El estudio de las relaciones lógicas de los enunciados que componen teorías científicas, ¿sí? Y a partir de eso, bueno, la observación como el último momento en el cual una teoría era corroborada o falsada, ¿sí? Esto vale para los empiristas y vale para Popper. La discusión es la discusión por la lógica de los enunciados científicos y recién después por su puesta a prueba en la observación empírica, ¿sí? Popper critica a los empiristas por su ingenuidad, bueno, eso no es el caso ahora, porque es extendernos, irnos por las ramas en algo que no es el objeto de la clase, pero tenía esta idea de lógica del conocimiento y de comprobación empírica como última instancia. A partir de eso, otra forma de denominar a eso, está esta oposición, que es la primera parte de la diapositiva, que es entre epistemología descriptiva versus epistemología normativa. Lo que harían Popper, Carnap, Hempel, etc., o lo que iguala a Popper con Carnap, Hempel y demás, es pensar que la epistemología puede ser normativa, es decir, que hay epistemólogos que, a partir de proceso deductivo y a partir de la elaboración de criterios que siguen el razonamientos lógicos válidos, a partir de eso pueden decir cómo tiene que ser la justificación de los enunciados científicos para cualquier disciplina. ¿Sí? Recordemos que estamos acá en una discusión que es para la ciencia en general, para las ciencias empíricas en general, no para las ciencias sociales, sino para todas las ciencias. Entonces el epistemólogo, desde estas afirmaciones de lo que es lógicamente aceptable y de lo que es una falacia, pueden decir cómo una teoría científica se puede justificar o no. Eso es sin duda epistemología normativa. ¿Qué es lo que hace Kuhn para discutir
con este consenso ortodoxo. ¿Qué es lo que hace Kuhn en el libro La estructura de las revoluciones científicas, que ustedes leyeron en parte en la unidad 1? Bueno, lo que hace Kuhn es no aplicar una lógica del conocimiento a las teorías científicas, sino abordar desde una perspectiva histórica la producción del conocimiento científico. Es decir, pensar esas teorías a partir de las condiciones en las que fueron producidas, ¿sí? y aplicar estas ideas de la existencia de comunidades científicas, de instituciones en esas comunidades científicas, de criterios compartidos en esas comunidades científicas. Eso le permite hacer visibles una serie de dimensiones que para Popper, Carnap, por ejemplo, no existen. ¿Cuáles son estas dimensiones? Bueno, por ejemplo, que para una comunidad científica el valor de ciertas pruebas, el valor de ciertos criterios de evaluación de las teorías, varía con el tiempo. Algunas comunidades científicas consideran válidas ciertas formas de demostrar una teoría y otras lo consideran inválido. ¿Sí? Eso es lo que él llama paradigma, el conjunto de estos criterios sobre los cuales se puede probar una teoría o no. Entonces, esas diferencias en los criterios para considerar que es probar una teoría, que es corroborar o falsar una teoría, que solo emergen, solo pueden aparecer, solo pueden ser visibles cuando se investiga lo que efectivamente hacen los científicos, en lugar de prescribir lo que los científicos deberían hacer. ¿Sí? En otros términos diríamos que lo que Kuhn practica, y lo que a partir de la obra de Kuhn y de otros autores se empieza a practicar en el campo de la filosofía de la ciencia, es una epistemología descriptiva, no una epistemología normativa o prescriptiva. ¿Sí? En el mismo sentido, una visión interpretativa de las teorías científicas. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento científico es un discurso socialmente producido. Un discurso socialmente producido que tiene sus propias reglas que son diferentes de la literatura, por ejemplo. ¿No? Los ideales del discurso científico se mantienen. La preocupación por el método científico y por la validez del método científico existe. La preocupación por la objetividad y por el control por parte de otros científicos existe en el discurso científico. Y diferencian al discurso científico de otros discursos. Pero eso no lo vuelve algo diferente, no hace que el discurso científico no sea un discurso. Es un discurso, está socialmente producido del mismo modo que otros discursos en nuestra interacción social. ¿Sí? Entonces, hay una visión interpretativa, discursiva de las teorías científicas. En última instancia, en tercer lugar, en el escenario posempirista impera lo que Meriges llamó subdeterminación de la teoría por los datos. ¿Sí? Si nosotros pensamos, abandonamos el criterio del empirismo lógico, de que los datos verifican una teoría, de que la teoría se puede verificar a partir de la observación empírica, de la observación, perdón. Entonces, hay una idea de determinación completa, la teoría está determinada por los datos en los que se apoya. Si abandonamos esa imagen de la justificación de las teorías científicas, también tenemos que abandonar otra imagen que podría ser una lectura errónea de lo que plantea Kuhn, que es la idea de que hay una completa indeterminación. O sea, que las teorías científicas se formulan en el aire y se justifican en el aire porque, bueno, cualquier cuerpo de datos puede avalar a cualquier teoría. Bueno, eso no funciona así, obviamente, no hay ningún autor, un epistemólogo que afirme que semejante cosa sucede, sino que lo que sucede es una especie de determinación débil entre la teoría y los datos. ¿Qué quiero decir? Podemos, como científicos, construir datos que avalen a distintas teorías, a teorías rivales, sin poder llegar a una conclusión de qué teoría debe prevalecer y de qué teoría no debe prevalecer. ¿Sí? Los mismos datos pueden justificar dos teorías distintas, pero eso no significa que se pueda decir cualquier cosa, no significa que cualquier teoría se pueda formular. ¿Sí? O sea, no hay ni determinación completa ni completa indeterminación. Lo que hay es una determinación débil, que es que con un cuerpo de datos no podemos estar 100% seguros de que es una la teoría válida que los explique. ¿Sí? Insisto, esto vale para las ciencias sociales, como para las ciencias naturales, vale para la física y vale para la sociología. ¿Sí?
Otra cuestión importante que está destacada en el texto de Federico es que a partir de estas concepciones del escenario posempirista, a partir del último punto que acabo de decir, se sostiene una visión pluralista en lo metodológico, es decir, no hay un único método, efectivamente hay ideales científicos que se comparten, pero no está la visión de que la ciencia está unificada por un único método que sería el hipotético deductivo, sino que hay distintos métodos que coexisten, y cada disciplina apela a tiene afinidades selectivas con distintos métodos, a pesar de que hay igual un conjunto de, insisto, de ideales que unifican a la actividad científica, o cualquier cosa, que diferencian el discurso científico de otros discursos, eso se sigue manteniendo, pero hacia adentro de eso hay distintos tipos de explicación locales, digamos, de las disciplinas científicas. Elster dice algo parecido, no es exactamente así, pero cuando Elster plantea que existen distintos tipos de explicación, lo vimos en la clase pasada, hay una explicación causal, una explicación funcional, una explicación intencional, que se adecuan a las distintas disciplinas científicas, algo de esto está afirmando. No es tan así, porque en definitiva para Elster sigue siendo válido el productivo como la única forma de conocimiento, pero esta idea de que puede haber distintos tipos de explicación va en el mismo sentido de plantear un pluralismo metodológico, ¿no? Ahora, ¿qué impacto tiene esto para la filosofía de la ciencia? Bueno, si hay pluralismo metodológico, lo que va a pasar es que va a ser cada vez más difícil producir epistemología general. Entonces, la epistemología general va a ser cada vez menos relevante, o va a tener cada vez menos contenido de lo que tenía para el consenso ortodoxo. La tarea del epistemólogo ahora, o los aportes que los epistemólogos hacen efectivamente en el mundo contemporáneo, tienen que ver más con el estudio concreto de los métodos que aplican los científicos en una determinada disciplina, o en distintas disciplinas, pero sobre el mismo tema, por ejemplo. La descripción y el análisis de esos métodos va a ser mucho más importante que producir una epistemología general que valga para todas las ciencias por igual. ¿Sí? Bueno, ahí lo digo, está escrito con más claridad. Los epistemólogos ahora discuten más con los científicos de los campos que estudian antes que con otros epistemólogos. ¿Sí? Esto es importante por lo que va a venir ahora, porque justamente en el debate de agencia de estructura vemos este solapamiento. ¿Entre qué? Bueno, veamos lo que dice esta diapositiva. El debate epistemológico en las ciencias sociales se superpone con posiciones ontológicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros no podemos tener una posición sobre cómo debe estudiarse lo social si previamente no tenemos una posición sobre qué es lo social, qué significa el ser social, de qué está hecho lo social. Si no estamos de acuerdo sobre de qué está hecho lo social, difícilmente podemos ponernos de acuerdo sobre cómo estudiar lo social. Entonces, para quienes estudian metodología en las ciencias sociales, la discusión con los teóricos sociales es ineludible. Cualquier posición metodológica sobre las ciencias sociales tiene que estar informada por la teoría social. Y esto es precisamente el recorrido que hace el programa de esta materia. Si ustedes se fijan, empezaron leyendo textos más parecidos a lo que leyeron en el pensamiento científico del CBC, y ahora, con el correr de las clases, están leyendo textos cada vez más cercanos a lo que leyeron en sociología del CBC. Eso es porque nos gusta la teoría social. Bueno, sí, nos gusta la teoría social, pero además es porque es imposible dar discusiones sobre método sin tener saldadas o menos planteadas discusiones sobre la ontología social. Entonces, epistemología y teoría social no se superponen, pero tienen que sí o sí discutir entre sí. Las epistemológicas solo pueden ser posteriores o pararse encima de las discusiones de ontología social. Pero que esto se entienda, en general cuando es una clase presencial, comparar, preguntar, que pueden decir si eso me pareció razonable, obvio o comprensible, pero bueno, sigamos. El debate de agencia de estructura es el debate
precisamente el paradigma de este tipo de debates donde se cruza teoría social con epistemología. Lo social. ¿Cómo caracterizamos a lo social? Lo social está caracterizado a partir de las acciones de individuos, como la sumatoria de esas acciones de individuos. Lo social se caracteriza por la preferencia de algún tipo de totalidad social que determina las acciones de los individuos. ¿Sí? Esto, insisto, lo vimos la vez pasada brevemente, yo creo que les comenté la definición de función de Merton. Que Merton definía la función. Primero, para Merton, la sociología tiene que investigar las funciones, o sea, el término función como clave para entender los fenómenos sociales, y las funciones que eran. Bueno, eran las consecuencias objetivas, las consecuencias observables de las acciones, que favorecían o no a la reproducción de los sistemas sociales. Entonces, yo pienso que la sociedad se reproduce a partir de consecuencias objetivas de las acciones de las personas, voy a tener un determinado método para estudiarlo. Ahora sí pienso que, como piensa Schutz, o como algo distinto, pero como piensa esta, de que en realidad lo que hay que estudiar es la acción social, y la acción social solo tiene sentido para quien actúa, para quien se propone hacer algo con ese comportamiento, bueno, voy a tener que apelar a un método bastante diferente. ¿Sí? Entonces acá hay una discusión donde se cruza teoría social, o ontología de lo social, con una discusión epistemológica o metodológica. ¿Sí? Sigamos. Bueno, hay dos grupos de... Esto, quiero dejarlo bien en claro. Esta polaridad, esta dicotomía entre agencia y estructura, no es una dicotomía entre dos corrientes teóricas, sino es entre dos familias o tradiciones de corrientes teóricas. Por ejemplo, vamos a ver que del lado de la estructura, o el polo objetivista, vamos a explicarlo mejor, hay autores que son de distintas disciplinas y de distintas corrientes teóricas, ¿no? Marx, Durkheim y Parsons, Parsons y Merton corresponden al funcionalismo, pero Marx corresponde a otra corriente teórica, Almond y Easton son autores de ciencia política, no de sociología, es decir, es otra disciplina. Bueno, Lévi-Strauss, por supuesto, antropólogo, Derrida, Luhmann, hay una mezcla entre estructuras funcionalistas, marxistas, estructuralistas, no son todos de la misma corriente y de la misma disciplina. Sin embargo, más o menos tienen algunas coincidencias. Hay un listado acá de cuáles serían esas coincidencias, tómenlo, no lo tomen como blanco sobre negro o azul sobre negro en la diapositiva, porque no todas las características le corresponden a todos los autores, ¿no? Es un poco más, hay algunos matices acá, pero más o menos estas características le corresponden a más o menos todos estos autores. La primera, no voy a empezar por la primera en la lista, voy a empezar por la segunda. La primera es el objetivismo. Privilegiar los elementos objetivos de la vida social por sobre los elementos subjetivos. ¿Sí? Recordemos otra vez esta definición de función. Si a mí me interesa estudiar, si yo creo que la clave que explica lo social está en las consecuencias objetivas de las prácticas sociales, lo que piensen los actores sobre lo que hacen me resulta indiferente. Puede ser interesante como un aspecto secundario. Si la gente sabe lo que está haciendo o no lo sabe. Pero en cualquier caso, la explicación de lo social reside en las consecuencias objetivas de lo que la gente hace. No en lo que la gente quiso hacer, lo que la gente dice que hizo o piensa que hizo. ¿Sí? Nosotros lo llamamos objetivismo. En segundo lugar, bueno, yo lo voy a decir en el orden que se me ocurre. En segundo lugar, conductismo. Hay un privilegio por la conducta observable, por la conducta manifiesta, antes que por aspectos de sentido, antes que lo que la gente dice que es el sentido de lo que está haciendo, lo que efectivamente hace, la conducta. Bueno, naturalismo es otra característica. ¿Qué significa este naturalismo? Significa traer a las ciencias sociales los métodos de las ciencias naturales, ¿no? Principalmente el método hipotético deductivo.
Esa es una forma de pensar. Bueno, hay un solo método para todas las ciencias, si las ciencias sociales quieren ser ciencias, tienen que agarrar el método que está vigente, que es el método hipotético-deductivo. No hay posibilidad para otra propuesta metodológica. En el mismo sentido, estos autores privilegian el concepto de explicación por sobre el concepto de comprensión. ¿Sí? Si uno aplica el modelo hipotético-deductivo, puede explicar, puede subsumir el fenómeno enigmático que quiere estudiar a una ley general, ¿sí? Como una hipótesis. Eso es para el punto siguiente, que es la concepción de las ciencias como nomotéticas, es decir, las ciencias como formulación de leyes, ¿sí? De leyes que apuntan a regularidades empíricas, que apuntan a relaciones regulares entre variables. Entonces, vamos a ver, cuando pensemos del otro lado, que la idea de lo que hacen las ciencias sociales es muy diferente, que no buscan explicar, sino buscan comprender. Ahora vamos a seguir con eso. La última cuestión, bueno, el holismo, que va de la mano con el objetivismo, ¿no? Cuando les comenté la definición de función, decía las consecuencias observables de la conducta, pero ¿qué consecuencias observables de la conducta? Cualquiera no. Las consecuencias observables de la conducta que favorecen la adaptación de los sistemas sociales. Eso quiere decir que en última instancia hay un concepto, que es el sistema social, o la estructura, según el autor, que es el que me explica cada uno de los fenómenos sociales particulares que quiero investigar. Los fenómenos sociales se explican por referencia a una totalidad, a un concepto de una totalidad, y eso se lo denomina holismo. ¿Sí? Del mismo modo que el individualismo puede ser un holismo metodológico. No necesariamente que estos autores crean que la sociedad es una especie de organismo gigante, sino que estos autores postulan que esa forma de entender lo social es más productiva que la otra. ¿Sí? Es una imputación puramente metodológica. Bueno, finalmente, algo que es un poco más polémico, pero en general hay una afinidad electiva entre este tipo de teoría social y el uso de métodos cuantitativos. ¿Sí? Generalmente, hay algunos individualistas metodológicos que también usan métodos cuantitativos. La teoría de la elección racional y todas las teorías de la decisión pública, que vienen de ahí, usan los métodos cuantitativos bastante. Así que no es tan claro que sea exactamente así, pero en general hay una afinidad electiva entre posiciones objetivistas y el uso de métodos cuantitativos. ¿Sí? Estoy intentando dar algún ejemplo, pero si no, esto va a durar más de 2 horas y se van a quejar con mucha razón. Así que sigamos. Del otro lado, ¿a quiénes tenemos? Bueno, tenemos a Simmel, a Weber, a Weber lo conocen, a Blumer lo conocen, si no lo conocen lo van a leer en opinión pública, a Schutz, a quien ya leyeron, Peter Winch, a Irving Goffman, Garfinkel, a Alan Turing, que quizá lo lean en algún momento de su vida, a Charles Taylor, a Elster, a quien ya lo hicieron, y a otro antropólogo que se llama, Clifford Geertz. También hay antropólogos, politólogos, sociólogos, hay comprensivistas, teóricos de la elección racional, interaccionistas simbólicos, etnometodólogos, hay todo tipo de corrientes distintas acá, pero coinciden en algunas características. ¿Cuáles son estas características? Bueno, primero, el pluralismo metodológico. Todos estos autores, bueno, salvo Elster sería más matizado, pero los demás es mucho más radical, la idea de que no hay un único método posible, sino, por lo menos no hay que importar hacia las ciencias sociales los mismos métodos de las ciencias naturales. No es necesario hacer eso. Yo lo pongo esto como un caso complicado, pero si vuelven al texto, no es tan así. Toda la crítica que hace Elster del funcionalismo es porque el funcionalismo intenta tomar conceptos de la teoría de la selección natural y aplicarlos a la sociología. Y él dice, no se puede hacer eso. No funciona así. Así que en alguna medida está el mismo grupo de autores. Bueno, diciendo, el pluralismo metodológico, ¿sí? No hay que importar los métodos de las ciencias naturales, hay distintos métodos, y lo social es un campo, un objeto bastante diferente de lo natural, por ende exige el uso de métodos diferentes.
En segundo lugar, en lugar de objetivismo, el subjetivismo. ¿Sí? Para estos autores va a ser más importante, la clave de la explicación de lo social va a ser las intenciones, o el sentido que los agentes le dan a su acción. ¿Sí? Si lo social se distingue de lo natural porque, porque el objeto de estudio es capaz de autointerpretarse, es reflexivo, ¿sí? Mientras que los fenómenos sociales siguen leyes, siguen regularidades, regularidades empíricas. En el caso de lo social, la causalidad incluye la intención, ¿no? La causalidad incluye que los agentes deliberadamente quieren producir efectos. Si tomamos eso como lo específico de lo social, tenemos que pensar que lo relevante de los fenómenos sociales está en ese lugar, está en qué es lo que los agentes quieren hacer. Entonces, qué es lo que los agentes piensan de lo que están haciendo, qué sentido le dan a lo que están haciendo, ¿sí? Depende de la teoría, esto se va a tratar de manera distinta, pero el énfasis en los aspectos subjetivos de los fenómenos sociales es muy claro. Bueno, eso nos lleva a una posición metodológica muy clara, que es privilegiar la comprensión por sobre la explicación. ¿Sí? Vuelvan al teórico de Federico sobre Schutz, sobre este punto, pero lo que importa es comprender el sentido de la acción y no explicarlo solamente explicarlo en sus efectos. Esto también tiene el nombre de hermenéutica, la clase próxima vamos a hablar largamente de esto, pero tiene una teoría de la interpretación del sentido de la acción. Y también lleva una idea de que lo social no se explica en términos de leyes generales o de regularidades empíricas, sino que lo social está compuesto por, o mejor dicho, la unidad de lo que se estudia en lo social tiene que ver con fenómenos históricos únicos, ¿sí? Que deben ser estudiados en sus particularidades y en profundidad. ¿Sí? Eso es la idea de las ciencias como ideográficas en lugar de nomotéticas. En lugar de buscar generalizar y producir leyes, lo que hay que concentrarse es en los casos y analizarlos en profundidad. Eso nos lleva al último punto. Bueno, el individualismo está en el medio, ya lo hablamos. Si privilegiamos la noción de acción, tenemos que también darle entidad a aquel que lleva adelante la acción. Recuerden, como dijimos, desde por acá, siempre que se habla de la acción está se diferencia de la conducta, porque tiene una intención. Quien lleva adelante la acción quiere hacer algo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a discutir en esta clase. Pero para estos autores, esta es la idea. Entonces, si defendemos una idea de acción, vamos a defender algún nivel de individualismo. ¿Sí? Vamos a defender de alguna manera que hay alguien que está llevando a esa acción. Decía lo último, todo esto nos lleva a una afinidad electiva bastante clara por los métodos cualitativos. Si a mí lo que me interesa es ver qué sentido le asignan los actores, los sujetos a su acción, voy a privilegiar también hacer entrevistas, por ejemplo, o consultar fuentes documentales producidas por los propios actores, para historias de vida o observación etnográfica. Me voy a volcar hacia ciertas técnicas que tienen que ver con acercarme a lo que los actores creen que están haciendo, piensan que están haciendo, cómo justifican su acción. Bien, entonces tenemos una polaridad. Aparentemente, para todo este grupo de autores hay que elegir. No se puede hacer todo. O se privilegia la estructura y entonces se compra buena parte de este paquete, el paquete del naturalismo, el objetivismo, el conductismo, o se privilegia la acción y entonces hay que estar dentro de un campo semántico dominado por la idea de individuo, de intención, ¿sí? Por la idea esta de Weber de que la acción es una conducta donde el individuo le pone racionalmente una orientación, ¿sí? O compramos ese paquete o compramos el otro. Federico hace una serie de comentarios para matizar esta posición. Uno puede extraer muchísimas enseñanzas, no me gusta el término, pero bueno, puede extraer muchísimos hallazgos sobre la acción leyendo a Parsons, del mismo modo que puede entender mucho sobre cómo es una estructura, una cultura, leyendo la noción de sentido común de Schutz. ¿Sí?
También puede discutir hasta qué punto el individuo de Esther se preocupa por el sentido de su acción o si no es una especie de máquina que quiere satisfacer, quiere optimizar sus metas. Es decir, no todo es tan claro, pero es bastante así, digamos. Sigamos y vamos a ver, al menos desde el punto de vista de lo que son las teorías más nuevas, vamos a ver que los autores anteriores eran bastante radicalizados por alguno de los dos polos de esta dicotomía entre agencia y estructura. Yo voy a hacer una breve pausa para retomar, bueno, ustedes no van a percibir ninguna pausa, es algo que se corta medio torpemente, pero vamos a iniciar ahora con los intentos de sintetizar estas dos posiciones que son al mismo tiempo ontológicas y metodológicas, ¿sí? Bueno, retomamos, bueno, yo retomo el proyecto de mates, ustedes por lugar, con el tema de las propuestas de síntesis. Decía lo siguiente, un poco al principio de la clase. Desde la década de los 80, en general los teóricos sociales han tratado de buscar formas de complejizar y de sintetizar estos dos polos de la agencia y de la estructura. Sí, en la inmediata posguerra, por ejemplo, en un momento clave de la constitución del estudio de lo social como estudio científico, teníamos posiciones polarizadas, o suena raro polarizado, teníamos posiciones polares, donde había autores que justificaban el estudio científico de lo social a partir de la acción o a partir de la estructura. Lo que va a pasar es que a partir de los 80, de los 90, los teóricos sociales van a correrse de ese posicionamiento rígido entre un polo o el otro y van a tratar de hacer articulaciones. ¿Eso qué significa para nosotros? Bueno, que no todas las articulaciones son iguales. Si este es el terreno común, si todos se ven en la obligación de combinar cierta dosis de agencia y estructura, las dosis no van a ser iguales, no van a articular los conceptos de la misma manera, no van a definir los conceptos de la misma manera, y entonces a partir de ahora nuestra búsqueda es ver qué definiciones se ofrecen sobre estos conceptos, qué proporción o qué énfasis hay en cada uno de estos polos, y eso lo vamos a ver tanto en el autor que tenemos en esta clase, que es Anthony Giddens, como en autores como Paul Ricoeur, que es el que va a ver en la clase siguiente, o Habermas, o incluso Foucault. No lo hacen todos de la misma manera, no vienen todos del mismo lugar. Giddens toma conceptos de Merton, Foucault más autor postestructuralista, Ricoeur viene de la hermenéutica, Habermas de la teoría crítica. Esas distintas filiaciones muestran la diversidad de formas de articular los conceptos de agencia y estructura, que es el tema sobre el que deberíamos dedicarnos desde esta clase en adelante. Pero bueno, vamos a avanzar. El autor principal que vamos a ver ahora es Anthony Giddens. Ahí está una foto muy simpática, que tiene un par de años esa foto, pero más o menos da cuenta del personaje. La teoría Giddens es famoso por no por muchas teorías, sino por muchos aspectos de su teoría. Entonces vamos a dedicarnos específicamente a lo que él llama teoría de la estructuración, pero también Giddens es un teórico de la modernidad, de lo que se llama modernidad reflexiva, tiene textos muy, muy importantes para la sociología. Se ve la obligación de pasar por Giddens varias veces. En ciencia política, perdonen que excluya a los trabajadores sociales, pero son las disciplinas que más o menos conozco. En ciencia política, hace algunos años, Giddens era un autor obligado, no tanto por estas cuestiones, sino por otra parte de su teoría, otra región de su teoría, que es lo que se denominó tercera vía. Giddens
elaboró en los 90 de manera consecuente con su teoría social, elaboró una serie de propuestas para el campo intelectual de la socialdemocracia europea, en el contexto del neoliberalismo, publicó varios libros sobre esos temas, y llegó, a partir de esa propuesta de renovación de la centroizquierda o de la socialdemocracia europea en el contexto del neoliberalismo, llegó a ser un intelectual, uno de los intelectuales principales del laborismo británico, llegó a ser asesor del primer ministro británico Tony Blair a fines de los 90. No es la parte más brillante de su, bueno, no sé si la parte más brillante de su teoría, no me corresponde a mí calificar de brillante o no a Giddens, pero sí puedo decir que no es la parte de su teoría que ha tenido más éxito. Mejor dicho, tuvo éxito en un primer momento, pero después tuvo un crédito bastante importante, y por eso yo estimo que difícilmente lean algunos de esos libros de Giddens, como Más allá de la izquierda y la derecha, u otros, actualmente en la carrera. Mientras que cuando yo fui alumno de la carrera, leí varias veces esta tercera vía de Giddens como parte de la teoría política contemporánea. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que hace Giddens? Bueno, la teoría de la estructuración se basa en lo siguiente. Si queremos evitar el dualismo entre agencia y estructura, es decir, si queremos evitar vernos en la dicotomía entre privilegiar a la acción o privilegiar a la estructura como principio que explica lo social, tenemos que redefinir ambos conceptos, ¿no? Los dos conceptos tienen además una red conceptual, una red de categorías que se delimitan por el privilegio de la acción o por el privilegio de la estructura. Entonces, bueno, lo que dice Giddens, redefinamos estos conceptos, toda la red conceptual de la agencia, toda la red conceptual de la estructura, para que se impliquen mutuamente. Para que cuando hablemos de acción, pensemos en la estructura, y para cuando hablemos de estructura, pensemos en la acción. ¿Sí? La metáfora que usa Giddens para abandonar el dualismo entre agencia y estructura, y pasar a lo que él llama dualidad entre agencia y estructura, que es esta mutua implicancia, digamos, la metáfora que usa Giddens es el de la moneda, la metáfora de la moneda, ¿no? La agencia y la estructura son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Eso dice bastante de cómo piensa Giddens la articulación entre agencia y estructura, porque lo que va a pensar es que uno puede ver la moneda está efectivamente compuesta por dos caras, pero un observador solo puede ver una cara por vez. Solo podemos ver la estructura, o sea, depende de cómo nos acerquemos, vamos a ver la estructura o vamos a ver la acción. Se implican mutuamente, no puede ignorarse una cosa de la otra, pero tenemos que proceder mirando cara por cara. Esa es la forma en que él estructura la exposición. Ustedes lean los textos de lo mismo, cuando se enfrentan a los textos de Giddens, de la teoría de la estructuración, van a ver que Giddens primero define todos los conceptos que hacen el universo de la acción, y después define todos los conceptos que hacen el universo de la estructura. Para recién después de eso ponerlos en movimiento y mostrar cómo estos conceptos están relacionados. ¿Sí? Pero bueno, hablo un poco del método que sigue Giddens para escribir su teoría. Yo no me voy a extender en la teoría de Giddens porque no quiero proponerme demasiado con lo que se va a ver en prácticos, pero voy a decirles un par de cosas. En primer lugar, Giddens habla de agencia y no de acción. Y eso tiene implicancias teóricas muy importantes, porque, primero, habla de agencia porque Giddens piensa la acción, especialmente se concentra en la idea de lograr, en la idea de producir efectos en el mundo, de construir algo, en lugar de estar preocupado por las intenciones. ¿Sí? Esto es clave. Todos los intentos de sintetizar agencia y estructura van a tener que enfrentarse al problema de la acción y la intención. Es decir, van a tener que enfrentarse al problema de salir de la matriz weberiana, de que toda acción es toda acción se define, y su sentido se define, por lo que el actor que porta esa acción, que lleva adelante esa acción, quiere hacer. ¿Sí? Eso porque pensar la acción solamente en términos de las intenciones nos lleva
sí o sí a un campo individualista del que no podemos salir. Entonces, todos los autores, lo va a hacer bien, lo va a hacer bien, etcétera, para correr, para distender la relación entre la acción y la intención. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Giddens? Bueno, primero piensa en términos de agencia, y define la agencia como un fluir. Él dice, efectivamente los agentes tienen intenciones, efectivamente los agentes se proponen cosas y deciden cómo actuar, se dan estrategias para actuar en el contexto en el que están y lograr sus objetivos. Pero ese curso de acción elegido se entrecruza y se ve afectado por las acciones de los otros. Si nosotros nos detenemos como hace Werner, en un segmento que va desde que un sujeto toma una decisión y lleva adelante la acción, y pensamos en la acción como un pequeño segmento, no vamos a ver que en realidad el fluir de nuestra experiencia es un fluir donde está entrecruzado un montón de acciones y un montón de sujetos. Es decir, la agencia es un fluir constante en el cual intervienen o hay intervenciones de una multiplicidad de agentes al mismo tiempo. Y nuestras acciones se entrelazan, tienen consecuencias para otros, pero lo que hacen otros tiene consecuencias para nosotros, y entonces ese fluir de la agencia no es una línea tan clara como es la línea que va desde la decisión hasta la acción. Es lo que dice Weber y que es lo que dice también Nexter. Entonces, esta idea de agencia y agencia como un fluir. Giddens da unos ejemplos, tomo un ejemplo de Donald Davidson, de la persona que entra a su casa, prende la luz, y hay un ladrón en la casa, y el ladrón cuando prende la luz se quiere escapar y se tira por la ventana. Entonces, como hay una especie de encadenamiento entre la acción de uno y la acción de otros. Personalmente creo que ese es el mejor ejemplo porque no es, lo que está planteando Giddens no es solamente el encadenamiento, de los segmentos de las acciones se suceden uno tras otro, sino que estamos mostrando la coexistencia, la influencia permanente entre múltiples acciones que se llevan al mismo tiempo. Entonces, quizás no es el ejemplo más feliz, pero bueno. Si estuviéramos en una clase presencial, hablaríamos largamente sobre este punto, presentar de la manera más sencilla o llana que yo encuentro estas ideas de esta manera. Decía entonces, si nosotros pensamos la agencia ya no como una acción individual que empieza y termina, sino como un fluir donde hay muchas intervenciones causales en el mundo, sacamos la acción de la intención. Es decir, el componente intencional de la agencia es una parte de la agencia. La agencia es mucho más que su componente intencional. Hacemos muchas más cosas que las cosas que nos proponemos hacer. Esto es fundamental. ¿Sí? Actuamos reflexivamente, es decir, actuamos pensando en lo que estamos haciendo, actuamos reflexionando sobre lo que estamos haciendo, mirando lo que estamos haciendo, tenemos un registro de lo que hacemos, ¿sí? Tenemos proyectos, tenemos propuestas, somos responsables de lo que hacemos, pero en un contexto mucho más amplio, donde hay un conjunto de condiciones de nuestra acción que conocemos y que podemos además explicar verbalmente y teorizar, pero hay otro conjunto de condiciones en las cuales actuamos que no los conocemos de la manera discursiva, sino que los conocemos de la manera práctica, y hay otro gran conjunto de condiciones de acción que directamente desconocemos. Y del mismo modo hay un montón de consecuencias de nuestras acciones que van más allá de las consecuencias que nosotros nos propusimos. ¿Sí? Es decir, los agentes son intencionales, como dicen los individualistas, pero el contexto de interacción es tan complejo y amplio que las consecuencias de la acción son muchas más que las consecuencias intencionales. ¿Sí? Y esto lleva a un concepto que es el concepto central del funcionalismo, que es el concepto de consecuencias no intencionales. Nuestras acciones no solo logran su cometido, sino que además tienden a reproducir, por un proceso de retroalimentación, tienden a producir las propias condiciones en las cuales fueron hechas. Esto es un concepto de Merton, que es toma de Merton, y que le permite afirmar qué cosa, que la estructura
es al mismo tiempo el medio en el cual desarrollamos nuestras acciones, pero también es el resultado de nuestras acciones. ¿Sí? A ver, veamos. ¿Qué es la estructura? Yo ahora voy a volver sobre esta idea del medio y el resultado, pero ¿qué es la estructura? ¿Cómo se define? Bueno, Giddens dice que la estructura está compuesta de reglas que ordenan las instituciones sociales, reglas, es decir, no son necesariamente normas, no es un derecho positivo que emana de una autoridad, sino que son reglas de comportamiento, reglas que seguimos para actuar. Reglas que ordenan las instituciones sociales y recursos, medios por los cuales ejercemos nuestra acción. Nos valemos de algún tipo de medio, nuestro propio cuerpo, por empezar, también de otras cosas. A esos medios Giddens los llama recursos, y la estructura se define por esa distribución desigual o asimétrica de recursos que hay en la sociedad. ¿Sí? Entonces, Giddens define la estructura como reglas y recursos organizados recursivamente. Para Giddens, la estructura no está en ningún lugar, no es una entidad, bueno, es una entidad material, pero es una entidad que solo tiene existencia en nuestras prácticas. Es decir, la estructura existe mientras nosotros actuamos de manera estructurada. ¿Sí? La estructura es las reglas y los recursos que usamos y seguimos cuando actuamos. Entonces, para actuar, esto es un elemento fundamental, para poder actuar necesitamos contar con algún nivel de recursos y necesitamos conocer reglas de interacción. Entonces la estructura aparece antes de nuestra acción como el medio en el cual podemos actuar. Pero a su vez, como la estructura no tiene ninguna otra entidad que formar parte de la acción, la estructura existe y se reproduce gracias a que actuamos siguiendo esas reglas y usando esos recursos. ¿Sí? Las dos metáforas que caben bien para entender esto son el lenguaje, que es una metáfora que bien se usa explícitamente, y el juego, los juegos. ¿Sí? Para poder hacer una jugada en el marco de un juego, ¿sí? Para poder hacer una jugada necesitamos conocer las reglas del juego. Sin reglas de juego no se puede jugar. ¿Sí? Entonces, sin estructura no se puede actuar. La estructura habilita la acción. Pero al mismo tiempo, la estructura es el resultado de esa acción. No existiría la estructura si no actuáramos de esa manera. Con el lenguaje creo que es bastante claro. Si no seguimos las reglas sintácticas, gramáticas y pragmáticas del lenguaje, nadie nos entendería. Entonces, para poder hablar, para poder actuar, básicamente, para hablar, tenemos que recurrir a ese corpus de reglas que existen en el lenguaje. Pero al mismo tiempo, ese corpus de reglas que existen en el lenguaje solo existen porque nosotros las usamos cuando hablamos. ¿Sí? Si el lenguaje inclusivo prospera y efectivamente avanza, bueno, lo que va a pasar no es que el idioma español lo va a reprimir, lo que va a pasar es que el idioma español va a cambiar. Por nuestro uso del idioma español, no hay una cosa como el único idioma español. Nosotros sabemos que en nuestro propio país hay distintas formas de usar el español, con distintos acentos y distintos términos para las personas, en fin, hay distintas jergas, etc. El punto es, la relación entre lengua y habla es la misma relación entre estructura y acción. Podemos hablar, podemos actuar, porque recurrimos a las reglas de esa estructura, pero a su vez perpetuamos esa estructura al usar esas reglas. ¿Sí? Pero acá hay algo muy importante, porque Giddens no dice necesariamente perpetuar o reproducir. Lo que dice Giddens es que en la medida que actuamos, al mismo tiempo estamos haciendo dos cosas. Estamos reproduciendo la estructura y también transformándola. El proceso por el cual las estructuras se reproducen o se modifican es el mismo. El proceso se llama estructuración. La estructuración son las condiciones que gobiernan el cambio y la continuidad de las estructuras. Eso también es muy importante, porque nosotros venimos, tanto de cierta concepción de lo que es el funcionalismo, como de la idea de las teorías de la acción, partimos muchas veces de la idea de que cuando hay estructuras rígidas, hablamos de inercia. Entonces, inercia institucional, pura reproducción,
cero intervención de ningún sujeto reflexivo, hay pura autorreproducción de la estructura, ¿no? Y que esa autorreproducción de la estructura se corta cuando hay acción pura, voluntad pura, acción transformadora, ¿sí? Si vamos a teorías políticas contemporáneas, bueno, no sé si ya hicieron teoría política contemporánea, y ver, por ejemplo, a Rancière o a Badiou, por ejemplo, son autores que tienen muchas partes de esta dicotomía. O hay pura reproducción, o hay pura interrupción del orden institucional, policial o de estructura. Bienes opina exactamente lo contrario de esto. Bienes dice que en los momentos de grandes cambios sigue habiendo continuidades, y en los momentos de continuidades no hay inercia pura, sino también cambios. El proceso por el cual las estructuras cambian y se reproducen es el mismo, y es este proceso. Usar reglas para actuar, y que las reglas existan en condiciones nuevas o en las mismas, gracias a la acción. ¿Sí? Esto es bastante complejo, pero tiene todo un tema de práctico para ver ahí, pero básicamente está esta idea, ¿no? La agencia como una intervención que es efectivamente intencional y reflexiva, pero que produce muchos más resultados de los que se propone, y las consecuencias como algo que une con la reproducción y cambio de las estructuras. Bueno, la conclusión la acabo de decir: toda acción tiene dimensiones transformadoras y reproductivas. Ahora, bueno, esa es una forma de entender las cosas, es la forma de Giddens. Yo no me voy a extender mucho en esto, porque además debo estar hablando hace mucho tiempo, y temo que ya hayan abandonado el video, pero el texto de Federico habla de otro autor muy interesante y que hace esta articulación de otra manera, que es Pierre Bourdieu. Yo, esto es un pequeño consejo, en nuestro uso de la cita en Argentina, Bourdieu es Bourdieu, con una E al final, pero obviamente no se pronuncia Bourdieu de esa manera, pero bueno, ahí está una regla que nosotros convencionalmente, como todas las reglas que son convencionales, nos hemos dado. Acá alguien dice Bourdieu y entienden todos quién es, uno va a cualquier otro país y dice Bourdieu y dice ¿de qué estás hablando? Bueno, en fin. No voy a poner a explicar Bourdieu porque difícilmente podría avanzar mucho en 5 minutos y sin ningún texto de apoyatura, pero Federico menciona dos categorías, que son la de hábitus y la de campo, que son claves en Bourdieu, que también plantean la idea de que hay un individuo que es reflexivo, que se da a sí mismo sus estrategias para actuar, en el marco de la estructura, en un marco estructurado, ¿sí? Entonces hay una relación entre sujeto reflexivo y un marco de acción estructurado, o un entorno en el cual actúa que está estructurado, pero esto funciona muy distinto. ¿Por qué? Porque dice que, en primer lugar, bueno, el término clave es hábitus acá. El sujeto que actúa en este campo estructurado, en este entorno estructurado, no lo hace desde el vacío. Ese sujeto reflexivo tiene capacidad de darse estrategias, de analizar el contexto, de crear un esquema de significatividades para actuar, pero ese esquema de significatividades para actuar también viene dado por la estructura. Esto es algo que ustedes habrán tratado cuando vieron los textos de Schutz. Para Schutz, los individuos actúan y le dan sentido a sus acciones a partir de un acervo de conocimiento, un conjunto de conocimientos y de significatividades que los individuos construyen a lo largo de su experiencia subjetiva, su biografía, perdón. Bourdieu lo que dice es que efectivamente eso es así, que los individuos son reflexivos, que van armando sus esquemas de significatividades, pero que esos esquemas de significatividades los estructuran. Y entonces, su capacidad reflexiva no viene de la nada, sino que su capacidad reflexiva viene de la propia estructura cultural en la que se hayan inmersos. ¿Sí? Es decir,
los individuos transforman el entorno partiendo de significatividades y de conocimientos que obtuvieron de ese mismo entorno. No sé si me explico, hay una idea, si uno pone a Giddens y a Bourdieu está más cerca de la estructura de lo que está Giddens, porque Giddens en última instancia piensa que el individuo está en condiciones reflexivas de transformar todo, no de transformar todo, pero de pararse por fuera de la estructura en la que está operando, pensar por fuera de la que está operando. Bourdieu, desde la noción de hábitos, dice, bueno, no, los sujetos son reflexivos, se dan estrategias, pero esas estrategias están condicionadas por un conocimiento que no lo construyeron esos individuos, sino que está de alguna manera adquirido, incorporado acá en el sentido pleno de la palabra, puesto en el cuerpo, inserto en el propio cuerpo, por su pertenencia, por la posición que ocupa en un determinado campo o en una determinada estructura. Entonces ahí hay algo sobre lo que Giddens no reflexiona, que cómo es este proceso reflexivo en la acción. Cuando vean el texto de Práctico sí dice algunas cosas bien sobre esto, pero no hay una definición parecida a esta noción de hábito que está muy bien, y en el texto de Teóricos, Federico va por supuesto a todos estos conocimientos, tampoco me quiero adelantar demasiado, pero bueno, sepan que la noción de hábitos tiene una diferencia bastante contundente con la teoría de Giddens y descubre una ingenuidad individualista que todavía Giddens tiene en su teoría. Bueno, hay otros autores, yo lo decía, que se refieren a esta síntesis. Se refieren los post-gidensianos, es decir, aquellos que trabajaron con Giddens o que por cierta teoría de Giddens y investigan sobre algunas consistencias o correcciones que se pueden hacer. Una es la de Colin Hay, que plantea que no se puede pensar en la estructura y a la agencia como dos caras de una misma moneda, porque eso implica pensar que solo hablamos de estructura o solo hablamos de agencia, cuando en realidad la articulación y la síntesis se puede llevar a un nivel más allá de eso, que es pensar al mismo tiempo estructura y agencia. ¿Sí? La propuesta de Hay cambia la metáfora de la moneda por la aleación. ¿No? En una aleación hay dos componentes distintos, pero los componentes se disuelven, se funden en un único cuerpo, un único material. Entonces dice, bueno, que hay que avanzar más allá y dejar de pensar en que la agencia es una red conceptual independiente, implicada teóricamente, pero paralela a la estructura que tiene otra red conceptual. Después, Federico comenta los trabajos de Macallura y Archer, y Margaret Archer, que proponen exactamente lo contrario. Distinguir con más claridad el contexto estratégico del contexto hermenéutico. Hay dos tipos de estructura, en todo caso, es decir, la agencia entendida al mismo tiempo en dos contextos estructurales diferentes. Uno es un contexto estructural simbólico o discursivo, ¿no? Y otro es un contexto estructural puramente material o causal, ¿no? Cuando bien se habla de consecuencias no intencionadas, parece estarse refiriendo solamente a un contexto causal, la estructura como un conjunto de elementos causales, pero él habla de reglas y de recursos. También hay un elemento discursivo que opera en esa estructura y en esa relación entre agencia y estructura. Entonces estos autores dicen, bueno, hay que distinguir entonces entre agencia, estructura y discurso. Es una posición bastante particular, en general otros autores que hablan sobre el discurso tienden a identificar el discurso con la estructura. Bueno, discurso con acción, depende ahí de los autores, pero en general hay otras formas de articular eso. Pensar al discurso como una tercera entidad distinta a la agencia de estructura es particular de estos dos autores y no es no está tan extendido en las ciencias sociales. Pero bueno, vamos a seguir. En las siguientes clases muchas de estas cosas las vamos a ir discutiendo. Yo no quiero hacer una clase de 3 horas
y detenerme en cada aspecto, simplemente dejo planteado. Bueno, otros autores que hacen también intentos, Paul Ricoeur, lo vamos a ver también, Ricoeur, ¿no? Otra forma de decir, no se pronuncia Ricoeur, pero acá se pronuncia Ricoeur. También plantea articulación de agencia de estructura, Habermas, que vamos a ver en otra clase, Bruno Latour es un autor que, bueno, ya lo estamos dando en la materia, pero un autor muy citado, uno de los más relevantes en teoría social y en epistemología contemporáneas, Torrer, también hace otro intento de articulación de agencia de estructura, muy distintos los tres de lo que planteó Guies, de lo que planteó Bourdieu y de lo que plantearon los providenciales. Hay distintas cosas. También en la ciencia política, bueno, la ciencia política en general es menos reflexiva sobre todos estos aspectos, es más reproductiva, tenemos un comentario, pero desde la fundación de la ciencia política hay reflexión sobre todo eso. Federico retoma la tensión que señalaba Sartori sobre estos dos conceptos aparentemente contradictorios entre ciencia y política. Si apostamos a hacer ciencia, tenemos que pensar en leyes, en formular y probar leyes, encontrar realidades empíricas, pero si pensamos en política, tenemos que pensar en un ámbito abierto a la contingencia de la acción transformadora. Entonces tenemos un problema entre necesidad y contingencia, que es otra forma de nombrar a la tensión entre agencia y estructura, ¿sí? Y entonces es constitutivo de la ciencia política esta tensión, ¿no? Pero bueno, de todos modos es una invitación, nada más que hace Sartori sobre ese punto, pero no llega a las elaboraciones que vimos en las diapositivas anteriores de Guies, de Bourdieu, de Habermas, ¿no? En fin. Con esto cerramos el punto 3, el punto de los intentos de articulación entre agencia y cultura. Lo que importa es pensar que hay muchas formas de articular, que esas formas de articular no son neutrales, que pueden llevar a pensar la acción o la estructura de maneras muy diferentes, de estar más cerca de la acción o más cerca de la estructura, de pensar la estructura en términos discursivos o en términos causales, de pensar la acción más cerca de la intención o más cerca de la ruptura con lo establecido. Bueno, hay distintas definiciones y distintas teorías sobre lo que vamos a trabajar en el resto de la materia. Voy a hacer una breve pausa para pasar al punto 4, por el que vamos a cerrar la clase. Bueno, retomamos en el último punto de la clase, que es, bueno, ya establecimos algunas cuestiones referidas a por qué existía una polaridad entre las nociones de agencia y estructura en las ciencias sociales, en la sociología, en la antropología, en la ciencia política, y cómo hay autores que en los últimos 30 años se decidieron a producir innovaciones conceptuales en el sentido de articular o sintetizar los principales aportes de los dos polos, el polo de la estructura y el polo de la agencia. Nos queda una cosa más para hacer, que es discutir cómo eso se usa en investigación empírica. Es decir, hasta ahora estamos manejándonos en términos de grandes teorías sociales, pero el objetivo de esta materia es enseñar sobre métodos para ejercer las ciencias sociales. Entonces, a veces esto sucede mucho, a veces esta materia se cursa con la misma actitud con la que se puede cursar, por ejemplo, teoría política contemporánea o teoría 1 y teoría 2. Se supone que nosotros estamos acá discutiendo no solo sobre teoría social, sino sobre los métodos para la investigación social. Entonces, nos parece relevante en la mayor cantidad de clases que podamos incluir no solo estas discusiones teóricas, sino también algunas
algunos usos concretos. Bueno, cómo hacen los investigadores para usar estas categorías cuando quieren investigar un fenómeno, y no solamente hablar simplemente de qué es lo social y mantenernos en ese nivel de abstracción y de generalidad también. Entonces, bueno, acá vamos a incluir algo que es el propio trabajo de Federico sobre la acción colectiva de protesta. Yo les recomiendo mucho un libro que salió en el año 2005, que se llama Tomar la Palabra, una compilación de artículos, una compilación a cargo de Federico Schuster y otros autores. Si no me equivoco, los compiladores son Federico Schuster, Sebastián Pereira, Francisco Neistat, Germán Pérez y Gabriel Nardacchione, alguno más, alguno menos, todos ellos escriben ahí, que compilan una serie de contribuciones muy, muy relevantes sobre la acción colectiva, post-2001, digamos. Es un libro muy recomendable, recomiendo que lo compren, sí, incluso. Si no pueden comprar mucho, no pueden hacer ahora, porque acercarse a la biblioteca de la facultad no es una opción. Pero bueno, anótense este libro y hagan lo que puedan después. En ese libro hay un artículo de Federico que explica, da una definición de protesta social y algunos parámetros para el estudio de las protestas sociales, que es de donde sale el apartado de texto que ustedes tienen de referencia para esta clase. Y lo que les interesa en esta clase es cómo esa definición incluye elementos de agencia y de estructura. Vamos a irnos hacia el problema. Quizás ahora esté más aceptada la perspectiva que propone Federico. Ahí hay un tema generacional, donde cuáles son las lecturas que están ustedes teniendo, puede ser que no las tenga tan al día, pero sí hay un desfasaje entre algunas discusiones en boga en el momento de escritura de este texto, por ejemplo, y algunas discusiones que están en boga ahora, porque textos como ese de Federico fueron eficaces y movieron un poco los parámetros de las discusiones. Incluso, por ejemplo, el 2001 para nosotros no tiene el mismo significado que tiene para ustedes. En general, yo tengo 40, no me conocen, así que puedo decirte un poco, pero en general hablo bastante de mí en las clases. Una de las cosas que digo es, bueno, yo tengo 40 años, pero para mí, el 2001 es un hecho del que puedo seguir sacando ejemplos y comentarios como si fuera algo vivo y reciente, y probablemente para muchos de ustedes, para la gran mayoría de ustedes, sea algo del orden, algo que leen en un libro de historia, digamos, algo, no un hecho vivo, no un hecho reciente, no un hecho contemporáneo, sino algo del pasado sobre lo que han leído, no sobre lo que han vivido. Entonces, lo mismo pasa con estas discusiones. Tenemos que volver para atrás en qué estaban discutiendo cuando se escribió este texto, y quizás no es lo mismo que se está discutiendo hoy. Pero bueno, vamos a esto. Los estudios sobre protestas sociales, en el periodo en el que fue escrito, digamos en el inmediato 2001, post-2001 inmediato, las protestas de 2001 tenían distintas formas de ser interpretadas y había cierta perplejidad. ¿Por qué había cierta perplejidad? Bueno, porque el sujeto de la protesta de 2001 era un poco elusivo. Estaba el movimiento piquetero por un lado, bien, pero después los cacerolazos y las asambleas barriales y lo que vino después, era difícil abordarlo desde la literatura medianamente aceptada de los movimientos sociales. Había un movimiento social ahí, bueno, el movimiento piquetero era un movimiento. Ahora, había un movimiento, parte de los caceroleros, los ahorristas, las barriales, los otros portadores de las protestas sociales que terminaron con el gobierno de la Rúa. Por eso es muy difícil de decirlo. En realidad no, o sea, no es difícil de decirlo, no. Es muy difícil investigar o abordar esos fenómenos de esas protestas tan disruptivas desde la perspectiva de que tiene que ser encarado por un movimiento social. Entonces había un problema ahí. Hay protestas, y ese problema sigue vigente hasta el día de hoy. Hay protestas, esas protestas pueden ser muy disruptivas, pueden tener un impacto muy fuerte en el sistema político, por ejemplo, pero no hay ningún movimiento social atrás que sea el portador, que sea el responsable por esas protestas.
Insisto, estamos acostumbrados a que eso suceda ahora. En 2001 no estábamos tan acostumbrados a que eso sucediera, y una buena parte de las interpretaciones seguía dándose en este marco. Tiene que haber un movimiento social. ¿Por qué? Porque nadie estudia protestas sociales, la gente estudia movimientos sociales. ¿Sí? Estudian el sujeto, no la acción. Era necesario para los cientistas sociales pensar desde la existencia de un sujeto previo a la acción, un sujeto que sea el fundamento ontológico y epistemológico de la acción. Entonces, el problema de la emergencia de protestas sociales que no tenían un sujeto claro, era un problema que desafiaba todos los supuestos filosóficos y teóricos de los cientistas sociales hasta ese momento. ¿Se entiende? Digamos, un supuesto es, si hay una acción, tiene que haber un sujeto que la realice. Si la protesta social es una acción, la protesta social debe ser explicada a partir de ese sujeto. ¿Sí? Entonces, el equipo de Federico se enfrenta a esta discusión. Tenemos protestas, pero los sujetos que llevan adelante estas protestas quizás no sean tan relevantes o no resuelvan toda la explicación del hecho de la protesta. Bueno, entonces Federico dice, tenemos que tomar como objeto de nuestro estudio la protesta y no la acción colectiva de protestar, y no los movimientos sociales que protestan. ¿Por qué? Dice Federico, bueno, acá vamos a empezar a avanzar. El concepto de movimiento social supone, primero, que hay una identidad colectiva, segundo, que esa identidad colectiva está organizada, es decir, que esa identidad colectiva no es solo una cultura, digamos, sino que tiene un rasgo de organización, que esa organización se sostiene en el tiempo, no es efímera, sino que se mantiene en el tiempo, y que además no solo se mantiene en el tiempo, sino que tiene cierta extensión en el espacio. Existen más de un lugar. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay una organización que es anterior al hecho de protestar, que va a seguir existiendo después de protestar, y que existe no solo antes y después, sino más allá del hecho de protestar, que hace otras cosas. Entonces, eso no se corrobora, por ejemplo, en los cacerolazos, no se corroboró en los cacerolazos de 2001, no se corroboró en los cacerolazos contra el gobierno de Cristina Fernández, el segundo gobierno de Cristina Fernández, en 2013 o algo así, tampoco en las protestas en Brasil contra el gobierno de Dilma Rousseff en el mismo periodo, no se manifiesta en algunos episodios de protestas sociales que hay en este mismo contexto, de quejas contra la cuarentena, etc. Uno puede discutir muchas cosas, pero el punto es, ¿hay un sujeto atrás de eso o son cosas que aparecen y que tiene es mucho más redituable estudiar el fenómeno en sí, el acontecimiento de esa protesta, que las características de quienes están protestando? Bueno, esos problemas aparecen cuando aparecen este tipo de circunstancias. Si hablamos de una huelga, tenemos un movimiento obrero atrás, y el movimiento obrero nos resuelve todos los problemas. Si hablamos de un piquete y pensamos en el movimiento piquetero atrás, nos resuelve todos los problemas. Bueno, ya es más difícil como movimiento piquetero, pero el punto es, si hablamos de este otro tipo de protestas, es más difícil abordarlos desde el punto de vista del sujeto que actúa. Bien. Espero estar siendo claro, es un acto de fe creer que estoy siendo claro, pero bueno, sigamos. Entonces, ¿qué se propone Federico en este artículo? Dice, bueno, no estudiemos el movimiento social, no asumamos que tiene que haber un movimiento social atrás de la protesta, estudiemos la protesta en sí. ¿Qué es una protesta? ¿Qué llamamos protesta? Bueno, un acontecimiento visible de acción pública contenciosa de un colectivo orientado al sostenimiento de una demanda. Es decir, es una acción colectiva, hay un conjunto de individuos que se reúnen para llevar adelante una acción, ¿sí? La participación de distintos individuos para llevar adelante una acción con sentido. Esa acción se da en el ámbito público, ¿sí? No se da en el ámbito privado, y por supuesto orienta una demanda. En general esas demandas se orientan al Estado. Hay todo un trasfondo de la gramática de los derechos y de la ciudadanía que está en el fondo de estas protestas, y de una
actor que es interpelado por estas protestas, que es el Estado, pero bueno, en fin, no nos vamos a detener en eso ahora. Pero en principio es esto, la protesta es un acontecimiento visible de acción pública contenciosa de un colectivo. Un acontecimiento llevado de acción colectiva. ¿Sí? Un acontecimiento de acción colectiva. Entonces, esta definición incluye tanto aspectos estructurales como aspectos de agencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Por un lado, la protesta es una acción llevada adelante por un colectivo, entonces ahí tenemos la gramática y el universo de conceptos relacionados con la acción, pero también esa acción se cristaliza como un acontecimiento, y ese acontecimiento se produce en un determinado medio, en un determinado contexto, y ahí podemos aplicar ciertos conceptos del análisis estructural. ¿Sí? Básicamente, una cosa es preguntarse por quién protesta, entonces ahí hay dos categorías que la llaman matriz identitaria de la protesta. Uno se pregunta quién protesta, pero se pregunta dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la identidad social de quienes están protestando? Es decir, cómo ubicarlos en el conjunto de relaciones regularizadas y rutinizadas de una sociedad. ¿Y quiénes protestan? ¿Son sectores medios? ¿Son obreros calificados? ¿Son, no sé, vecinos de determinado barrio? ¿No? ¿Cómo los identificamos socialmente según un esquema un sistema de posiciones en la sociedad tal como está dada, la formación social tal como está vigente? Eso es lo que llamaría identidad social. Por otro lado, en la matriz identitaria juega otra cosa, que es una identidad política. El hecho de que la acción sea una acción contenciosa, es una acción de disputa en el espacio público, significa que esos individuos identificados por nuestro sistema de una manera, también están tratando de llamar la atención para que sean considerados de otra manera. Es decir, también se nominan a sí mismos, se autonominan, se constituyen en algo más que la identidad social que portaban antes. Eso se suele llamar identidad política, esa acción de desmarcarse de la identidad social y darse una nueva identidad en el espacio público. Una forma de llamarlo es identidad política. ¿Sí? Quizás un excelente ejemplo tenga que ver con el movimiento de mujeres. O si no quieren ir al movimiento de mujeres, con las protestas puntuales, el ciclo de protestas que va de ni una menos a la demanda por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahí uno puede pensar en el acontecimiento de protesta, bueno, ¿quiénes son los que protestan? Bueno, porque son mujeres, y decir muchas cosas más. Pero esa posición tiene esta ambigüedad, por un lado, de una posición asignada previamente, la posición social asignada, y por otro lado, la voluntad de asignar una nueva posición. La voluntad de identificarse con otras solidaridades, de darse otro nombre, ¿sí? De cambiar el sentido de qué significa que son mujeres que protestan, que tienen una agenda, que señalan la desigualdad, que la condición de mujer señala una condición subalterna en un sistema de diferencias, ¿sí? Bueno, no voy a extender sobre esto porque hay mucho para decir y hay autores muy interesantes para discutir, y está el texto anterior que lo leyeran sinceramente, pero hay una diferencia entre una posición social asignada y la politización de esa posición, el desmarque y la asignación de una nueva posición que es una identidad puramente política, ya no social. Para eso tiene que ver con la identidad de quien está actuando, con aspectos relativos a la acción y al sentido que esos agentes le dan a su acción. Pero por otro lado, esos agentes actúan en condiciones, actúan en un medio que no controlan, en un medio que los precede, y su acción tiene efectos en ese medio que los precede. Hay un marco de oportunidades en el que actúan, hay un campo en el cual ese agente fue moldeado previamente, hay condiciones para darse una organización, ¿sí? Hay también efectos, hay una performatividad. En el otro texto que yo les menciono, Federico se detiene en el tema de la performatividad. La protesta tiene efectos tanto discursivos como causales, que son relevantes para analizar,
Y esos efectos tienen que ver con el contexto estructural, y también con la identidad, con las dos cosas. Pero el punto acá es precisamente ese. El análisis de la protesta como acontecimiento y como acción obliga al mismo tiempo a pensar en condiciones y efectos estructurales y condiciones y efectos identitarios, condiciones y efectos para la constitución de ese actor colectivo que lleva adelante la protesta. Por eso cambiar el foco y dejar de pensar en términos de cuál es el movimiento social, sino en pensar la protesta exclusivamente. Bueno, ¿qué dice en esta conclusión? La protesta puede ser analizada tanto desde una perspectiva sincrónica, atendiendo la morfología interna del acontecimiento objetivado, o diacrónica, atendiendo a la narración de la secuencia de sucesos en la cual se inscribe la acción de protestar. Esto no solamente es una cuestión de cómo ordenar un artículo académico sobre una protesta, sino de cómo diseñar una investigación para investigar la protesta. No es lo mismo entrevistar a los protestantes y preguntarles de dónde vienen o qué piensan que están haciendo, que analizar los documentos de esa protesta, que analizar encuestas de opinión sobre el impacto de esa protesta en la opinión pública, o que analizar desde el punto de vista socioeconómico si las demandas son genuinas o se corresponden con la realidad o no se corresponden con la realidad. Hay muchas dimensiones que uno puede analizar sobre la protesta, hay muchas formas de encarar un estudio sobre la protesta, y esas decisiones metodológicas responden a principalmente qué combinación de elementos de identidad y de estructura ponemos para analizar el hecho de protesta. ¿Sí? Yo no me voy a detener en esto porque es nada más un ejercicio de aplicación o un ejemplo para que estemos en sintonía con lo que se está hablando y entendamos que esto no es solamente un tema teórico o metateórico, sino que tiene que ver con la investigación empírica, concreta y cotidiana de ciencias sociales. Les agradezco y les recuerdo, bueno, las imágenes que estoy dejando en el texto tienen que ver con imágenes icónicas de la protesta del 2001, por si alguno no sabe de dónde saqué esas fotos de gente tirando piedras. Bueno, les agradezco y la semana que viene, ahora sí, a principios de la semana que viene, para volver a mantenernos en el orden del cronograma de clases que tenemos que respetar, vamos a ver el texto de Paul Ricoeur, que corresponde a la unidad 4, que tiene solamente un texto de teóricos y no tiene texto de prácticos. Bueno, gracias.